Bienvenidos a Economía en Breve número 236 con lo más relevante de la marcha de la economía. Esta semana se presentó el llamado paquete económico que está integrado por los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que contienen las propuestas de política fiscal que el Poder Ejecutivo somete al Congreso para su aprobación. La primera impresión que me causa el paquete es que es muy optimista en algunos de sus supuestos más importantes. La primera parte del paquete consiste en las estimaciones para las variables más relevantes de la economía, el llamado marco macroeconómico, a partir del cual se estimarán los ingresos para luego determinar los gastos y su distribución. La estimación de crecimiento del PIB para el 2022 de Hacienda es de 4.1%, que es mucho mayor al promedio de los analistas del sector privado de 2.9% en la encuesta más reciente, en lo que solo un analista trae un pronóstico arriba del 4%, de hecho de 4.1%. El riesgo de hacer un pronóstico tan optimista es que se sobreestimen los ingresos y se ponga presión en las finanzas públicas, ya que si se quiere alcanzar de verdad las metas fiscales, tendría entonces que recortarse el gasto. Otro renglón que se ve demasiado optimista es el de la plataforma de producción de petróleo, ya que Pemex no ha logrado alcanzar las metas que se han planteado. Por ejemplo, para el 2021 se había proyectado una producción de 1.857 millones de barriles diarios en promedio, pero alcanzarán 1.753 de acuerdo con su estimación actual. Esto implicaría también más presión sobre las finanzas de Pemex y del gobierno federal. El supuesto para la tasa de interés parece un poco bajo ante el surgimiento de las presiones inflacionarias, pero no es muy diferente quizá a lo que hoy esperan en promedio los analistas del sector privado. El resto de las variables luce dentro de lo razonable ante las expectativas de los analistas del mercado, diría para un escenario central que descanse en el supuesto fundamental de que habrá condiciones macroeconómicas y financieras favorables en el entorno global, pero ante los múltiples riesgos que persisten en el mundo, tal vez habría que tener un presupuesto un poco más prudente. En sus estimaciones para las finanzas públicas se están relajando las metas de déficit fiscal y balance primario, que ahora en lugar de tener un superávit primario se convierte en un déficit pequeño, pero déficit, como vemos aquí en este cuadro, aunque sí plantean mantener el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia de la deuda pública, constante como proporción del PIB. Como se puede ver en este cuadro, los ingresos tributarios aumentan de forma importante y son los que sostienen el incremento de los ingresos totales, ya que los ingresos petroleros y los no tributarios de hecho se contraen. Al interior de los ingresos tributarios son los provenientes del impuesto sobre la renta los que aumentan en mayor medida, lo que supone que el combate a la elusión y evasión seguirá todavía rindiendo frutos, pero parece difícil. También destaca el crecimiento en la recaudación por impuestos especiales, que supone que no se tendrán que dar los mismos estímulos para contener el aumento en los precios de los combustibles, como ocurrió en el presente año. Por el lado del gasto hay incrementos sustanciales en los renglones de subsidios y otros gastos de operación, aunque se incluye también un aumento muy significativo en el renglón de inversión física, lo que en circunstancias normales sería muy buena noticia, pero este incremento se debe a la mayor asignación presupuestal de los proyectos mascota del presidente. En esta lámina de los proyectos prioritarios podemos comparar la asignación que tuvieron en los criterios del 2021 y la que tienen ahora, destacando el incremento al Tren Maya. Me llama la atención el gasto que se está realizando en el espacio cultural de Los Pinos y Chapultepec, que suma ya más de 7,000 millones de pesos en estos 2 años. Esta semana, por cierto, se registraron inundaciones terribles en Ecatepec y Tula, causando la pérdida de varias vidas y cuantiosos daños materiales. En el presupuesto para el 2021 se asignaban cerca de 1,600 millones de pesos para el programa de mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal de la cuenca del Valle de México. Creo que si se preguntara a los habitantes del Valle de México qué es más importante, si invertir en infraestructura para que estas inundaciones no vuelvan a ocurrir de esta forma o en el espacio cultural de Los Pinos, creo que no habría duda de que lo primero importante y más prioritario sería la infraestructura hidráulica. El problema es que invertir en un sistema de estos que no se va a ver porque cuando las cosas funcionan no se perciben, no es tan rentable políticamente como las obras de relumbrón que permiten hacer una ceremonia y que los políticos en turno se carguen alguna medalla. Existen grandes incentivos perversos en la toma de decisiones en la función pública, que deberían estar acotados
por los equilibrios entre poderes. Uno de estos incentivos es que los oficiales electos utilicen los recursos públicos para su beneficio, ya sea económico o político. El problema es que cuando ese equilibrio no existe y el poder se concentra tanto como ahora, las prioridades políticas prevalecen sobre los intereses nacionales. Veo que la asignación del gasto público no obedece tampoco a criterios objetivos de bienestar social o se dirige a mejorar las instituciones y el funcionamiento de la economía, lo que representa un gran despilfarro de recursos públicos que pesarán negativamente sobre el desarrollo del país por varios años. Regresando al presupuesto, en esta lámina podemos comparar las asignaciones a los programas prioritarios del gobierno, destacando el incremento en el programa de pensión para adultos mayores. Y miren, el problema no es que se asigne dinero a este fin, que me parece muy adecuado el retribuir a personas que contribuyeron con el esfuerzo de toda una vida al bienestar del país. El problema es que no se tienen mecanismos de control que sean transparentes y auditables para cerciorarnos que el dinero está efectivamente llegando a todos los destinatarios y que no se evapora por ahí en el camino o se desvía para otros fines usualmente electorales. Se están gastando miles de millones de pesos en programas que supuestamente están dirigidos a combatir la pobreza y reducir la desigualdad, pero de una forma totalmente opaca y sin forma de comprobar su efectividad. En este cuadro destaca la asignación de 13.964 millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra, pero al mismo tiempo se presenta un reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que revela que 31,000 escuelas no tienen agua en este regreso a clases, lo que se suma a la nota que comentábamos la semana pasada de que los padres de familia tenían que ir a limpiar las escuelas a las que regresarían sus hijos. Miren, decir que el dinero público se está gastando mal es muy fácil y puede reducirse a una simple opinión desinformada. Opinión, por cierto, a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Pero es obligación del gobierno el rendir cuentas y tener forma de comprobar con datos duros que se está gastando bien y que se están alcanzando los objetivos sociales que se persiguen. Esto es lo que hasta el momento, pues desafortunadamente no se tiene. Regresando al paquete, se incluye también una reducción adicional en la carga fiscal de Pemex, bajando la tasa de derecho a la utilidad compartida de 54 a 40%. Entre los temas que me parecen positivos del paquete, se propone una simplificación tributaria, creando el régimen simplificado de confianza para personas físicas con actividad empresarial, con ciertas características, eliminándose 5 trámites. Se darán algunos beneficios como permitir la depreciación acelerada a cierto tipo de empresas, permitiéndoles tributar con base en los ingresos efectivamente recibidos en lugar de los devengados, aunque habrá que ver los detalles de este esquema para considerarlo efectivamente un beneficio. En fin, podríamos dedicar mucho tiempo a comentar el paquete, pero ya veremos cómo evoluciona en el Congreso hasta que quede aprobado a mediados de noviembre. Pasando a los indicadores de la semana, la inversión se contrajo de forma muy importante en el mes de junio, como vemos en este cuadro del INEGI, con reducciones bastante generalizadas en sus principales renglones. En esta gráfica podemos ver que la caída en la tasa mensual fue la segunda más pronunciada en el último año. En esta otra gráfica vemos que el nivel alcanzado por la inversión está 10.8% por debajo del nivel de junio de hace 2 años. Y si ampliamos un poco más el rango de tiempo de la gráfica, vemos que la inversión está en niveles del 2011, en una situación de profunda debilidad. En sus principales componentes, la inversión en maquinaria y equipo se está recuperando bastante y está ya solo a 1.5% por debajo del nivel de hace 2 años, pero la construcción, en cambio, tiene una caída bien profunda, quedando 17.2% por debajo del nivel que tenía hace 2 años. Esta debilidad se explica por el deterioro en las perspectivas de crecimiento y en el entorno de negocios del país. El consumo privado también se contrajo de forma significativa en junio, como vemos en este cuadro del INEGI. Y en esta gráfica vemos que la caída de junio es la más marcada en el último año, lo que revela la debilidad en el gasto de los hogares mexicanos. En esta otra gráfica podemos ver que el consumo quedó todavía 2.9% por debajo del nivel que tenía hace 2 años.
También las cifras de la industria automotriz mostraron un pobre desempeño en agosto, afectadas por la escasez de semiconductores, produciéndose 237,000 unidades, como pueden ver en esta gráfica, en un nivel todavía muy por debajo de lo usual. Incluso las exportaciones se han visto seriamente afectadas, como vemos en esta otra gráfica, a pesar de la leve mejoría que tuvieron respecto a julio. Las ventas internas se redujeron 7.8% respecto a julio para quedar casi 30% por debajo del nivel de agosto del 2019. Cabe notar que las cifras de la industria automotriz son de las más oportunas para tener una idea de lo que pasa en el mercado interno, aunque el problema de la escasez de chips puede estar enmascarando la situación. La inflación al consumidor del mes de agosto presentó resultados contrastantes, ya que el índice general fue menor a lo usual y a lo que se esperaba, con 0.19%, pero el índice subyacente estuvo por arriba de lo acostumbrado en este mes y de lo esperado, con 0.43%. En este cuadro del INEGI podemos ver los genéricos con los mayores impactos a la baja, destacando desde luego el gas doméstico LP, con una reducción de 14.5% en su precio y un impacto de 37 centésimas sobre la inflación total. Hay que recordar que el precio del gas bajó por el control de precios que instrumentó el gobierno federal. Por cierto, llama la atención la protesta de los trabajadores de la nueva empresa Gas Bienestar, que es subsidiaria de Pemex, con la que el gobierno busca distribuir el gas a precios más bajos que los del mercado, y quienes se quejaban de que no les estaban pagando lo prometido y no tenían prestaciones ni el equipo de trabajo necesario. En esta gráfica podemos ver la inflación de los meses de agosto de los últimos años, con el presente año quedando bastante bajo. Sin embargo, si eliminamos el efecto del control de precios, la inflación de agosto sería de 0.56%, lo que, como vemos aquí, sería uno de los resultados más altos para un mes de agosto en las últimas 2 décadas. En esta otra gráfica vemos que la inflación subyacente de agosto de este año fue la más alta de los últimos 20 años. En nuestra gráfica de sorpresas de la inflación, que les recuerdo es la diferencia entre lo que se observó y lo que se esperaba en el mercado, agosto presenta una primera sorpresa a la baja en lo que va del año, justo por el control de precios del gas LP que ya comentamos. Haciendo el mismo ejercicio para la inflación subyacente, en esta gráfica vemos que agosto presentó la 9ª sorpresa al alza de forma consecutiva, lo que me lleva a concluir que el resultado de la inflación en el mes fue bastante malo. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución mensual de la inflación a tasa anual, tanto general en la línea clara como subyacente en la línea oscura. La inflación general logró seguir descendiendo un poco, pero la subyacente siguió en ascenso. Actualizando los pronósticos propios, así se vería la trayectoria de la inflación para los próximos meses, terminando la inflación general en 6.5% y 4% en 2021 y 2022, mientras que la subyacente terminaría este año en 5.06% y el año que viene en 3.8%. Luego de los resultados, me parece muy probable que Banco de México continuará con sus ajustes al alza en la tasa de interés, y será muy interesante ver si los subgobernadores Esquivel y Borja insisten en sus mismos argumentos para mantener su voto disidente o si ya lo cambian. En una buena noticia, la producción industrial creció 1.1% en el mes de julio, comenzando bien el tercer trimestre del año. La industria manufacturera fue la más dinámica en el mes, al crecer 1.4% real, a pesar de los contratiempos en la industria automotriz. En esta gráfica podemos ver que la producción industrial todavía está 4.9% por debajo del nivel de hace 2 años. Las manufacturas en esta gráfica se han recuperado bastante, ubicándose todavía 3.3% por debajo de hace 2 años, y la construcción, en contraste, presenta una reactivación mucho más lenta y sigue todavía 12% por debajo del nivel 2 años atrás. Abriendo un poco el rango de tiempo en esta gráfica de las cifras desestacionalizadas, podemos ver que la construcción, a pesar de la recuperación que ha mostrado, sigue en niveles como los del 2006. En Estados Unidos se publicaron las cifras de precios al productor del mes de agosto, que presentaron un fuerte y preocupante incremento de 0.7% mensual para alcanzar una tasa anual de 8.4%. Si vemos el índice de precios al productor de materias primas, la tasa anual de aumento llegó a 19.9%. Hay que recordar que la permanencia de presiones inflacionarias es uno de los principales riesgos para la economía de Estados Unidos actualmente, ya que de persistir por más tiempo del esperado, la Reserva Federal podría verse obligada
a comenzar a subir su tasa de interés antes de lo previsto, lo que podría generar volatilidad en los mercados financieros y obstaculizar la reactivación. Hasta el momento todo el mundo espera que las presiones inflacionarias sean temporales, pero si los precios siguen acelerando, esto podría cambiar esta expectativa. Esta semana, por cierto, el Banco Central Europeo anunció que comenzará a reducir ya su ritmo de compra de activos, ya que esto lo juzgan compatible con condiciones favorables todavía de financiamiento. Con ello, comienzan a mover su postura monetaria, seguramente preocupados por el fuerte ritmo de ascenso en las tasas de inflación, como vemos en esta gráfica. Para la semana que inicia tendremos poca información en México con las cifras de asegurados en el IMSS, ventas del ANTAD y el indicador oportuno de la actividad económica, todos del mes de agosto. En Estados Unidos tendremos varios indicadores de agosto, destacando desde luego la inflación al consumidor, que como ya vimos es de los principales focos amarillos del entorno económico en Estados Unidos. También se publicarán las cifras de producción industrial y de las ventas minoristas. Para la sección Da Vinci les tengo una joya de sabiduría destilada que nos debería dar mucho que pensar en México si queremos de verdad tener un mejor futuro. Del libro How Innovation Works and Why It Flourishes in Freedom, cómo funciona la innovación y por qué florece en la libertad, su autor Matt Ridley explica: la serendipia juega un gran papel en la innovación, que es el por qué las economías liberales, con sus errantes oportunidades experimentales, les va muy bien, le dan oportunidad a la suerte. La innovación ocurre cuando las personas son libres para pensar, experimentar y especular, ocurre cuando las personas pueden comerciar unas con otras, ocurre cuando las personas son relativamente prósperas, no desesperadas. La serendipia, por cierto, es cuando coinciden una serie de eventos y circunstancias afortunadas y se logran descubrimientos o avances donde no se buscaban. Uno de los ejemplos interesantes que da el autor en este libro es el de la primera máquina de vapor funcional producida por Thomas Newcomen en 1712, a quien lo describen como algo un poco más que un herrero. En el libro se refiere que hubo un descubrimiento accidental cuando, después de 10 años trabajando en su máquina, una soldadura con la que se había tapado una imperfección se derritió por el calor y permitió la entrada del agua al pistón, condensando el vapor y generando con ello un vacío con fuerza suficiente para mover el brazo. Posteriormente vendría James Watt, un creador de instrumentos en plena Ilustración escocesa, que en 1763 se le asignara la reparación de un motor de Newcomen y se dio cuenta que se perdía mucha energía al tener que recalentar el cilindro, y se le ocurrió la simple idea de usar un condensador por separado para mantener caliente al cilindro, dando a conocer su máquina que abriría las puertas a la revolución industrial el 8 de marzo de 1776. Justo un día antes de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que explicaría por primera vez el funcionamiento de la forma más avanzada de cooperación que hemos encontrado los seres humanos, y que es la economía de mercado. El avance de nuestra civilización ocurre cuando personas con curiosidad y dedicación encuentran espacios para experimentar y probar sus ideas, que frecuentemente vienen de otras personas y de otras ideas, y las aplican para mejorar algo de la vida cotidiana que tienen a su alrededor. De eso tenemos mucho que aprender. Y con esto concluimos este programa número 236 de Economía en Breve, con las invitaciones usuales: que se suscriban al canal en YouTube si el video les pareció interesante, les gustó, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los que consideran les puede ser de utilidad. Si tienen algún comentario o sugerencia, lo pueden poner en las redes sociales donde subo el programa, o también enviarme aquí un correo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.